La historia que vas a escuchar ahora permaneció enterrada por más de un siglo en un conjunto de cartas amarillentas encontradas en un compartimiento falso de una cómoda, en una hacienda olvidada del interior de Sao Paulo. Es la historia de una mujer que se atrevió a desafiar todas las reglas del Brasil esclavista. Una mujer que solo pensaba en sí misma, en sus deseos, en sus impulsos, y que creía que, por ser esposa de uno de los hombres más poderosos de la provincia, jamás pagaría el precio. Ella creó, en secreto, un harén de esclavos dentro de la propia Casa Grande. Y ese secreto prohibido, guardado durante 4 años, explotó de una forma tan brutal que borró a una familia entera de la historia oficial. Y lo más impresionante, nada de esto sería conocido hoy si no fuera por la carta que escribió momentos antes de la masacre. La historia comienza en 1862, cuando Amelia, a los 22 años, se casó con el coronel Álvaro Guimaraes, dueño de la hacienda São Miguel. El matrimonio era visto como una unión perfecta, pero la verdad es que, desde el primer mes, la Casa Grande estaba llena de susurros. El coronel rara vez tocaba a su esposa. Pasaba semanas enteras en las plantaciones, bebía solo y dormía en un cuarto separado. Amelia, acostumbrada desde niña a recibir todo lo que quería, no aceptaba el desprecio. Y fue en ese vacío donde empezó a fijarse en los ojos de los esclavos jóvenes que trabajaban cerca de la casa. Brazos fuertes, cuerpos marcados por el sol, músculos tensos de tanto cargar sacos de café. Eran hombres que jamás se atreverían a mirar directamente a una señora blanca, pero que despertaban en ella algo que jamás había sentido. El primero fue Joaquim, un joven de 19 años, recién llegado de la hacienda vecina como parte de un acuerdo de deudas. Amelia lo vio cargando troncos de madera para la construcción de un nuevo galpón, y según la carta, fue como si una chispa se encendiera dentro de ella. Mandó llamar al capataz y ordenó que Joaquim fuera asignado a tareas internas, para servir mejor a la casa. Esa noche, mientras el coronel dormía borracho en la habitación de al lado, Amelia llamó al joven para limpiar su cuarto, aunque él ni siquiera sabía sostener un plumero. Y fue allí, en el silencio de la madrugada, donde se creó el primer lazo. El problema es que, cuando una frontera prohibida se rompe, el regreso se vuelve imposible. Amelia empezó a inventar tareas, horarios, excusas. Y cada encuentro era más atrevido que el anterior. Pero la verdadera ruina comenzó cuando la señora decidió que Joaquim no era suficiente. Empezó a elegir a otros. Elegía primero con los ojos, hombres jóvenes, fuertes, generalmente sin familia en la senzala, para que no crearan vínculos. Llamaba al capataz, cambiaba funciones, reorganizaba turnos. Todo aparentemente normal. Solo que nadie sabía que, detrás de la puerta de su cuarto iluminado por velas, estaba creando algo que ninguna otra señora tuvo el valor de crear, un harén secreto. En el segundo año, ya eran 4. En el tercero, 6. Y cada uno de ellos vivía la misma mezcla de miedo y dependencia. Amelia prometía ventajas. Comida mejor. Ropa descartada del coronel. Protección contra castigos. A veces incluso les permitía descansar dentro de la casa cuando los demás estaban bajo el sol abrasador. Y así los mantenía fieles, silenciosos, atrapados por un hilo invisible. Para cualquier observador externo, todo parecía solo una reorganización del trabajo doméstico. Pero en la senzala, el rumor corría en susurros, y generaba más miedo que envidia. El capataz Joao Lucas fue el primero en sospechar. Conocía cada rincón de la hacienda, cada sombra, cada ruido. Sabía cuando algo cambiaba. Y poco a poco, notó que 6 esclavos jóvenes habían sido retirados del campo sin razón real. Se mantuvo atento. Observaba de lejos. Y un día vio a uno de ellos salir del cuarto de la señora, con la camisa arrugada y el cuello empapado de sudor. Fue suficiente para encender un odio profundo dentro de él. No un odio moral, no un odio por defender la honra de la casa. Sino odio porque, para el capataz, todo esclavo debía ser controlado, sometido, aplastado. Y la idea de que 6 de ellos tenían un tipo de privilegio que escapaba de sus manos tocó la peor parte de su espíritu. El capataz guardó esto durante meses, esperando el momento perfecto para destruirlos a todos de una sola vez. Y el momento llegó a finales de 1866, cuando el coronel decidió hacer un viaje de 3 días para resolver negocios en la capital. La noche de la partida, Amelia hizo lo que siempre hacía. Ordenó que 2 de los jóvenes se quedaran en la Casa Grande hasta más tarde. El capataz, silencioso como un espectro, siguió los pasos desde lejos. Vio cuando la señora mandó a dormir a todos los criados temprano. Vio cuando apagó las lámparas del corredor.
Y vio cuando llamó a los 2 esclavos a su cuarto. El capataz esperó a que la madrugada avanzara. Esperó hasta que ningún ruido pudiera delatarlo. Y entonces entró por la parte trasera, con una lámpara y un gran machete. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Y sabía que después de ese acto, toda la hacienda ardería en caos, pero no le importaba. Lo que nadie esperaba era que Joaquim, el primero de los hombres de la señora, estuviera despierto. Percibió una sombra moviéndose por la terraza, reconoció la silueta y supo de inmediato que algo terrible iba a ocurrir. Corrió hacia el cuarto sin medir consecuencias. Abrió la puerta con fuerza y encontró al capataz ya avanzando con el machete hacia los 2 compañeros. El grito que soltó Amelia fue tan desesperado que despertó a la mitad de la senzala. Lo que siguió está descrito en las cartas encontradas, un caos absoluto. El capataz hirió a uno de los jóvenes antes de que Joaquim pudiera empujarlo hacia atrás. El segundo intentó proteger a la señora y fue alcanzado en el brazo. Amelia gritaba, imploraba, lloraba, mientras Joaquim luchaba con el capataz como si estuviera luchando por toda su vida. Y lo estaba. Porque toda su vida dependía de eso. Los otros 4 jóvenes, al escuchar el alboroto, corrieron hacia la casa grande. Entraron en el corredor y vieron a Joaquim intentando impedir que el capataz volviera a entrar en el cuarto. Y allí, en ese corredor estrecho, todo explotó. 6 hombres contra un capataz armado. El ruido de cuerpos chocando. El sonido del machete golpeando las paredes. El olor a sangre mezclado con el humo de las lámparas caídas. Y al final, antes de que la madrugada terminara, el capataz estaba muerto, y uno de los jóvenes también. O problema é esse que o coronel regressou antes de lo previsto. Se interó de lo ocorrido em la entrada de la hacienda, quando dos trabalhadores corrieram a avisar-lhe. Entrou a la casa Y e encontrou o corpo do capataz em el suelo, a Amélia lorando, Y a 5 esclavos arrodilados, esperando la sentencia. Para um coronel acostumbrado a controlar-lo todo, aquilo não era um escândalo doméstico. Era la humilhação máxima. Era la prueba de que havia perdido o controle de la casa, de la esposa, de la moral, de sua própria honra. Y, como era comum em esse período, reacionou de la única maneira que hombres como eu sabiam reacionar, com violência. Em poucas horas, toda a hacienda estava reunida. O coronel ordenou que todos os esclavos fueran levados frente à casa grande. No quiso escuchar explicações. No quiso saber lo que o capataz intentava ser. Ni sequer quiso ler la carta que Amélia intentava entregar-lhe, temblando. Solo veía uma coisa, o rosto de los hombres que haviam estado em la habitação de sua esposa. La escena descrita em las cartas é uma de las mais brutales registradas sobre aquel período. O coronel ordenou que los 5 fueran amarrados a los troncos. Mandou que o resto de la senzala observara, para que nadie mais se atreviera a desafiar o ordem. Y, uno por uno, fueron executados. Amélia foi arrastrada hacia dentro Y mantenida encerrada em seu quarto durante 2 dias. Quando finalmente logrou escrever sua versão de los hechos, la hacienda se havia convertido em um campo de silêncio. A partir de aí, las versões divergem. Alguns dizem que o coronel la enviou a um convento. Outros dizem que intentou ir Y foi encontrada muerta em el caminho. Los documentos oficiais nunca lo aclara. Pero lo que revela las cartas, eso lo que hace esta história tão poderosa que nada de aquilo foi simplesmente um capricho proibido de uma senhora blanca. Foi la suma de soledade, poder, abuso Y sistema. Um sistema que transformava cada relação em algo distorcionado, cada gesto em uma arma, cada secreto em uma bomba de tempo. Y, essa bomba, explotou em la madrugada do 6 de novembro de 1866. Destruindo a família Guimarães Y borrando para sempre la hacienda São Miguel del Mapa. Se legaste hasta aqui, quero saber tua opinião sincera. Crees que Amélia foi vítima do próprio sistema responsável de todo lo que ocorreu? Deja tu comentário aqui abaixo, porque la discussão sobre esta história nunca tuvo uma resposta única. Aprovecha também para suscribir-te ao canal, porque cada subscrição ajuda a trazer histórias reais borradas de nuestra memória. Y, por supuesto. Deja tu like se este vídeo te mantuvo atrapado hasta aqui. Eso demuestra que queres ver mais relatos olvidados como este. Nos vemos em el próximo capítulo de Las Sombras de Nuestro Pasado.